Pues sin más dilación, buenos días a todos y a todas. Buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Arrancamos hoy con el último taller, hasta después de verano, con Sandra Sindecantorna, que nos habla hoy de cómo relacionarse contractualmente en los modelos de CPI y entender el funcionamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Sandra Sindecantorna es pionera internacional en compra pública de innovación y ha ayudado a empresas de España, México, Colombia, Uruguay, Ecuador y Perú a implementar más de 70 procesos de compra pública innovadora, lo que le confiere un conocimiento profundo del cliente público innovador y de las relaciones con el sector privado. Os recuerdo que la sesión está siendo grabada y que tendréis acceso a ella a través de nuestro canal de YouTube. Sin más entretenimiento, os dejo con Sandra. Vale, bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Y la idea, pues eso, como decía Paula, es que hoy nos adentremos un poco en este escarboso mundo de relacionarse contractualmente pues con los clientes públicos que quieren comprar innovación, ¿no? Digamos que en las sesiones anteriores pues bueno, hemos visto un poco la oportunidad que ofrece pues este nuevo cliente público que quiere acercarse a las empresas más innovadoras, pero digamos que el peaje de hacer estas relaciones es que tenemos que pasar por la contratación pública y por pues los modelos también que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, pues lo decíamos, ¿no? Hablamos de las oportunidades en la primera sesión, de cómo entender esta nueva forma de trabajar, cómo interactuar a través de las consultas al mercado, y hoy queremos pasar ya pues a la fase contractual, ¿no? Es decir, que nos va a implicar pues ya la relación de tener un contrato de innovación con un comprador público y cómo va a gestionarse pues todo lo derivado de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Y finalmente la última sesión, ya después del verano, la centraremos en cómo desarrollamos una oferta de valor y cómo nos identificamos pues indicadores que nos sirvan después para valorar si esa solución pasaría a fase de despliegue o comercialización. Vale. Bueno, pues lo que queremos conseguir básicamente hoy es que entendáis cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual e industrial. Esto es algo que genera bastante desconocimiento, es decir, normalmente ya en fase de consulta al mercado se suele preguntar y a veces las empresas pues bueno, no tienen como, perdón, no tienen como todo el conocimiento a la hora de responder, ¿no? De, oye, ¿qué quiero que pase con mis derechos? Entonces aquí bueno, intentaremos daros las pautas para que sepáis pues, qué podéis pedir o qué condiciones pueden aparecer ahí, ¿vale? Y eso tiene que ver pues, bueno, con las contraprestaciones que la administración puede dar para ceder los derechos, ¿no? Veremos que los modelos de derechos de propiedad intelectual e industrial van más orientados a cederlos a las empresas, pero a cambio de esa cesión pues exige ciertas contraprestaciones que ahora veremos pues, cuáles suelen ser y cuáles parecen de más interés. Por situarnos un poco en todo este proceso que tenemos de la compra pública de innovación, hasta la sesión anterior pues, se trabajó sobre todo en la parte de consultas al mercado, en la etapa de planificación, y ahora nos vamos a centrar sobre todo ya pues, en el momento en el que estaríamos pues, bueno, en la fase contractual y en la que ya habría como unos pliegos que establecerían estas condiciones de derechos de propiedad intelectual e industrial, que nosotros tenemos que ir a revisar cuando veamos esos términos de referencia y tenemos que entender pues, qué nos están pidiendo y a qué nos estamos comprometiendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es este perfil de cliente público innovador? Bueno, ya hablamos en las primeras sesiones pues, bueno, de la oportunidad que empezaba a abrirse de entidades públicas que quieren tener este acercamiento a empresas privadas más innovadoras, a startups, y que además tienen como en su mente empezar a pensar en términos de necesidades y de buscar esas soluciones afuera, ¿no? Para eso, un cliente público que además lo interesante es que vosotros de vuestra cartera actual o futura de clientes podáis identificar cuáles pueden ser estos clientes. No todos los clientes públicos van a ser innovadores, y esto también es interesante porque uno no va a poder cambiar la forma de actuar de un cliente que no ha dado este paso a ser innovador, ¿no?
Entonces, la manera de identificarlos es que más o menos hayan desarrollado estos 5 elementos, ¿no? Que exista una cultura de innovación realmente en la entidad, que se haya trabajado o que tengan en marcha pues, herramientas de gestión de innovación, ya sea pues, mecanismos para recoger ideas, para acercarse un poco a las empresas, temas de vigilancia tecnológica, que estén activos en foros, que hayan hecho algún ejercicio de innovación abierta, ya sea retos, hackathons, alguna experiencia más de acercamiento, que pongan en marcha compra pública de innovación y que además pues tengan, normalmente va vinculado este tipo de clientes a que tienen algún espacio físico, llámese laboratorio, factoría de innovación, una incubadora, más vinculados a temas de innovación, ¿no? Y esto para que más o menos podáis identificar a la hora de quiénes son esos clientes. En la parte de cultura, bueno, pues aquí debería de existir un poco las personas que están en esas organizaciones que tengan como un liderazgo más innovador, es decir, pues que realmente pues si hablamos de un municipio, los alcaldes, si hablamos de una entidad de gobierno regional o más nacional, pues los que están al frente, que realmente apuesten por la innovación, ¿no? Si eso no pasa, va a ser difícil que un poco aguas abajo eso esté, ¿no? Que existan equipos para la innovación. Entonces, bueno, si vemos que dentro de una entidad pública hay un responsable de innovación, ya nos está indicando que realmente pues, hay cierto interés, ¿no? Hayan puesto en marcha pues, bueno, programas de intraemprendimiento público, que veremos algún ejemplo, así, ¿no? En la parte de gestión, pues bueno, que tengan una estrategia de innovación, pero a veces no es necesario que el cliente tenga esa estrategia, si realmente existe como esa cultura, ¿no? Que tengan proyectos de innovación, ya sean proyectos europeos, pero bueno, que exista cierto conocimiento. En la parte de innovación abierta, lo que decíamos, que la relación con el ecosistema esté pues más instaurada y que realmente se quiera trabajar por ahí, ¿no? O que hayan puesto programas de retos o hackathons. En la parte de compra pública, pues que ya estén o haciendo proyectos o con interés de hacer proyectos en este sentido. Evidentemente, si ya sabemos que los están haciendo, pues es más fácil que ya estén abriendo esas oportunidades, pero si no los están haciendo, pero tienen los otros elementos, podrían ser clientes a los que les podemos proponer propuestas que puedan generar estas compras de innovación, ¿vale? En lo que decía, ¿no? Finalmente, pues espacios orientados a innovación. Bueno, os quería poner un ejemplo de un cliente innovador que podría ser el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y un poco veis cómo ha ido evolucionando. Aquí hemos puesto desde el 2015, pusieron en marcha un proyecto que se llamaba Funciona Madrid, que era un proyecto para poner en marcha ideas de funcionarios públicos, era un proyecto de intraemprendimiento. Y aquí, bueno, no había tanta relación con las empresas, pero sí tenía que ver con eso que decíamos de empezar a generar cultura, ¿no? Desde 2018, a partir del 2018, empezaron a desarrollar su estrategia de compra pública de innovación y pusieron en marcha una mesa de innovación, que es en la que están distintas áreas del gobierno y en la que identifican problemas de manera recurrente, y además pusieron en marcha algo que se llama InnoCasting, ¿no? Que es como un espacio abierto que cada mes se reúnen con empresas que quieren proponer ideas. Y ya a partir del 2020 pusieron en marcha el GovTech Lab Madrid, que es un laboratorio GovTech un poco que busca el acercamiento ya de startups y scale-ups al propio ayuntamiento. Vale, bueno, este es un poquito dicho rápido, pues lo que os decía de Funciona Madrid, que levantaron como bastantes ideas, ahí del orden de 75 ideas, y empezaron a trabajar, a introducir estas metodologías de trabajo, ¿no? Y las ideas, pues bueno, fueron muy variadas, ¿no? Desde pues, un servicio destinado a dar apoyo a ciudadanos con dificultades para desarrollar trámites con el propio ayuntamiento, un servicio ecológico para el paisaje urbano madrileño, que básicamente era pues, instalación de jardines sostenibles en las cubiertas de los autobuses, un tema más enfocado a adecuación ambiental. Y de todas esas ideas, pues bueno, la idea que salió elegida y la que se llegó a prototipar fue esta, ¿no? La de las cubiertas ajardinadas en los autobuses.
Estas son pues, más de las ideas que también llegaron a fase final. Un poco, bueno, un tema de lonja de talento que también está interesante para intercambiar, pues bueno, básicamente como bolsas de horas para actividades. Luego os decía, ¿no? Pasaron a desarrollar pues la estrategia de compra pública de innovación de los dos lados. Por un lado, proactiva, componiendo esta mesa de gobierno, y veis que tiene un enfoque totalmente transversal, ¿no? Pues están las áreas de informática, las áreas de transporte, está la empresa de vivienda y suelo, y a partir de ahí identifican esas problemáticas. Y luego pusieron en marcha el InnoCasting, que tenía, pues como os digo, cualquier empresa puede presentarse ante el ayuntamiento, hacer una presentación muy sencilla de la idea que tiene, pasa una evaluación inicial y luego, si esa idea es aceptada, pasa a una fase de audición donde pues, bueno, tiene 10 minutos para exponer como su idea ante este comité que se reúne mensualmente, y si el proyecto es de interés, pues bueno, puede dar lugar a un inicio de un proceso de compra de innovación. Esto es un ejemplo de uno de los proyectos que salió de esta estrategia, que es un sistema de traducción automática del lenguaje de signos para borrar las barreras de comunicación en personas con discapacidad, ¿vale? Esto fue un desarrollo que se hizo por una startup que es Showlip, y a partir de ahí, bueno, desarrollaron pues, este proceso de compra precomercial para llegar a la solución y luego ya el escalamiento de la solución. Ya desde el 2000, creo que como 18 y 19, se enfocaron su estrategia de compra de innovación hacia una temática concreta que tenía que ver con la calidad del aire en la ciudad. Entonces, de ahí desarrollaron pues, bueno, desde un sistema de medición de calidad del aire para partículas, nanopartículas, y un sistema de biomarcadores para medir de manera indirecta pues, la calidad del aire de la ciudad de Madrid, ¿vale? Y en esa línea pues, están desarrollando como varios proyectos, ¿no? Ahora, pues, evidentemente, muy enfocados a temas de calidad del aire. También tienen en marcha un proyecto de una plataforma de innovación abierta para pues poner en marcha o conectar un poco todo el ecosistema, y bueno, os lo pongo porque es un poco diferente a la parte de calidad del aire, ¿no? Y como os decía, ¿no? Desde el 2020 pues arrancaron con el Coptecla Madrid, que ya es un espacio como más instaurado en el que se abren estas oportunidades de innovación para acercar a los proveedores, ¿no? Entonces, normalmente son los 5 ámbitos en los que trabajan: modelos de relación digital con ciudadanos, operativa pública digital, más tema de datos, gestión y políticas sociales, medio ambiente y sostenibilidad urbana, y seguridad y emergencias. Y pues aquí lo que hacen es que pues hay distintas convocatorias en las que solicitan un poco, seleccionan a las empresas que puedan tener soluciones en estos ámbitos. Entonces, esto es un poco la idea para que os hagáis de cuáles son los clientes a los que vosotros os podéis acercar, o de los que tenéis como más en el radar, en función de cuál también es vuestras capacidades, vuestros servicios, y un poco cómo podéis detectar si ese cliente es un cliente que alguna vez en su vida va a querer comprar innovación, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque si no se ha pensado que lo quiere hacer y no existen estas condiciones habilitantes, ¿no? De que exista cierta cultura, de que tenga ciertas prácticas enfocadas hacia la innovación, va a ser muy difícil que lo haga. Entonces, pues realmente estaréis perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí la buena noticia es que cada vez creo que empieza a haber más clientes públicos que están girando hacia aquí, ¿no? Esto también tiene mucha relación, pues bueno, todos aquellos que tengan en marcha, sobre todo en el ámbito local, estrategias de Smart Cities. Igual hace unos años, básicamente, no, las estrategias de Smart Cities era más, bueno, compremos tecnología a empresas que ya están muy instaladas, ¿no? Grandes empresas, pero creo que el modelo también ha girado y ahora es, bueno, lleguemos a buscar soluciones tecnológicas con empresas que son más emergentes y que además eso nos puede generar, pues, bueno, dinamizar el tejido y el ecosistema de innovación más local, ¿no?
Entonces, como digo, esto es un cambio que se está generando, pero como en todo, es como cuando introducimos una nueva tecnología, ¿no? Hay ciertos lead users que empiezan a apropiarse primero de esas tecnologías. Entonces, lo mismo está pasando en el sector público. No todas las entidades públicas están subidas a esta ola. Y tenemos que ver cuáles son las que ya están subidas, porque pueden ser nuestros clientes objetivo, y cuáles, sin haberse subido todavía, tienen como estas condiciones que pueden hacer que se suban, ¿no? Y aquellos que vemos que van a seguir en edad de piedra y por mucho tiempo, pues no son nuestros clientes objetivos, ¿no? Seguirán haciendo las cosas como las seguían haciendo, pero no tiene sentido pues ir a virar ahí melones de los que no va a salir nada. Bueno, pues una vez hecha esta como radiografía inicial, pasaríamos un poco ya al tratamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, la compra pública de innovación y toda la relación que tengamos que hacer de innovación para la administración va a generar derechos de propiedad intelectual e industrial. Por lo tanto, tenemos que saber qué derechos genera y cómo se pueden repartir, ¿no? Esto nos pone en una situación que hasta este momento no era así. Ningún contrato de la administración gestionaba los DPs. Básicamente, todos tienen una cláusula que dice todo lo que se desarrolla en el marco de este contrato es propiedad de la administración. Y esa cláusula lleva ahí años y ya está. Es una cláusula típica que nadie se cuestionaba. Bueno, entonces ahora, en el momento en que buscamos una relación o que vamos a gestionar algo y va a ser una ganancia mutua, tanto para la administración como para las empresas, pues tenemos que proveer pues, una adecuada gestión de estos derechos, ¿no? Una adecuada comunicación, que todos sepamos a qué nos estamos enfrentando, y esto, bueno, con varios objetivos, ¿no? Primero, intentaremos, o las administraciones intentan, no volverse prisioneras de una oferta innovadora que resulta adjudicataria, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues como yo le he cedido todo y como esta empresa es la única que puede desarrollar todo esto en el futuro, a partir de ahora me pone unas condiciones leoninas de las condiciones a futuro. Bueno, pues la administración tiene que cuidarse un poco de eso, ¿no? Para eso hay que gestionar o regular cómo se van a utilizar y cómo se van a transmitir los resultados. Y sobre todo hay que tener cuidado de las reclamaciones de terceros, es decir, cuando la administración saque un contrato y establezca ciertos requerimientos en temas de derechos de propiedad intelectual e industrial, tiene que cuidarse que no venga una tercera empresa y diga, oye, mira, es que lo que te ha ofrecido esta empresa es mío y no tiene una licencia para hacerlo. Entonces, ese tipo de cuestiones de garantizar o evitar reclamaciones de terceros también tienen que estar ahí recogidas, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que digamos que los derechos pueden o cederse totalmente o no cederse o negociarse, ¿no? En la medida en que yo ceda más o ceda menos, estoy incentivando o desincentivando que las empresas participen. Evidentemente, si yo saco una compra de innovación y digo que los derechos me los voy a reservar yo como administración, automáticamente estoy desincentivando a los licitadores porque les estoy quitando la posibilidad de las ventas futuras de esas soluciones o el escalamiento de esa solución, ¿vale? Y lo mismo, si se los cedo todos, pues los estoy incentivando. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual e industrial, inciden directamente en el precio. Es decir, si yo me quiero reservar todos los derechos, voy a tener que pagar más, porque en cierta medida les tengo que pagar el que solo haga eso para mí y que además no se lo pueda hacer a ningún otro. Si yo cedo eso, realmente mi precio puede bajar porque estoy dando otro tipo de contraprestación que no es directamente el precio, ¿no? Entonces, cómo gestione o no gestione los derechos de propiedad intelectual hace que fomente que haya una innovación derivada y la comercialización posterior. Entonces, aquí hay varias opciones. O no gestionarlos, lo cual pues no es la deseable, porque además la ley de contratos te dice que tienen que estar recogidos y gestionados, quedárselos totalmente, que no es una práctica, es totalmente desaconsejable,
o cederlos, ¿no? Y ahí, pues cuando vamos a hablar de cederlos, es en qué condiciones y en qué intensidad. Tenemos que tener en cuenta también, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual industrial, que nos vamos a referir a dos situaciones distintas. A los derechos preexistentes, es decir, a los derechos con los que una empresa llega cuando yo voy a hacer un proceso de compra de innovación y que van a ser necesarios para realizar y explotar los resultados del proyecto. Es decir, si una empresa se presenta y tiene ya una tecnología desarrollada para desarrollar un producto que me está diciendo, pues bueno, los derechos de haber desarrollado eso los tiene que ceder en el marco del proyecto para poder trabajar sobre eso, ¿no? Y luego están los derechos de propiedad intelectual e industrial que se generan o que se cogeneran, porque en la compra de innovación hay un proceso de trabajo conjunto durante la fase de I+D. Entonces, para esto tenemos que prever de quiénes son y cómo se van a explotar, ¿no? Lo que digo. Pero esto sí es importante tenerlo en cuenta, que hablamos de dos situaciones distintas y de dos tipos de derechos y que cuando veáis las cláusulas en los pliegos de una compra de innovación, veréis que tienen, si están bien hechas, que tienen que hacer referencia a cómo se gestionan los preexistentes y los que se generan durante la fase de I+D, que son los que tienen más importancia, ¿no? Digamos que los preexistentes tengo que dejar ahí estipulado como que los necesito para poder trabajar y además cubrirme frente a lo que decíamos de las reclamaciones de terceros. Bueno, entonces, bueno, básicamente es un poco esto, ¿no? En cuanto a los preexistentes, las obligaciones de las organizaciones adjudicatarias de las empresas es informar sobre la existencia y su titularidad. Es decir, si ese derecho es propio, porque tiene una patente o porque ha desarrollado eso, o es de terceros, pero lo tiene licenciado, o cómo están esos derechos, ¿vale? La posibilidad de poder utilizarlo, lo que digo, para trabajar, garantizar la utilización a favor del órgano de contratación. Esto veréis muchas veces que ya en la fase de consultas al mercado hay cláusulas que dicen que las ideas que presentéis realmente estén un poco libres de reclamaciones de terceros, es decir, que tenéis como licencia sobre esas ideas y que las vais a ceder para que el órgano de contratación pueda incluirlas dentro de los futuros pliegos, ¿vale? Entonces esto muchas veces ya se recoge en la fase de consultas al mercado. Y sobre todo, lo que decía, ¿no? Para cuidarnos de reclamaciones posteriores de terceros. Lo que se suele pedir aquí es una declaración previa de esos derechos con la información detallada. Y como ya digo, normalmente pues bueno, es en fase de consulta al mercado. Y aquí, bueno, lo ideal es que sea pues eso, la gestión conjunta, ¿no? Bueno, entonces, lo siguiente es, legalmente, en los derechos de propiedad intelectual industrial podéis ver que casi todo es posible. Es decir, uno podría pensar que todas esas posibilidades, legalmente hablando, son posibles. La de lo cedo todo, me quedo con todo, pero realmente, salvo una excepción, ¿no? Que en los contratos de compra precomercial, lo que nos dice la ley es que, bueno, primero, que están excluidos de la ley de contratos. Y lo siguiente es que tengo que hacer una contratación en fases eliminatorias, es decir, tengo que tener varias empresas trabajando en paralelo en fases para poder mitigar el riesgo y avanzar aquellas que están funcionando mejor. Y que además hay que repartir riesgos y beneficios. Por tanto, aquí ya hay una obligación de reparto de estos DPIs, ¿vale? Pero después, pues bueno, tengo que legalmente saber que es como tengo las dos opciones, ¿no? Compartir o reservarme todos los derechos. Y ya os he dicho que la de reservarse todos los derechos, una que va en contra de la filosofía de la compra de innovación, que es promover la innovación privada, y dos, que no beneficiaría pues tampoco ni a la propia administración, porque tendría que pagar precios más altos y quedarse con una propiedad que al final tampoco va a comercializar, ¿no? Entonces, lo que tengo que establecer es esos condicionantes, ¿no? De cómo voy a hacer ese reparto. Entonces, los DPIs generados, pues bueno, van a tener, de los proyectos que se vayan a desarrollar, pues normalmente deberían de repartirse en función de la aportación y trabajo realizado por cada una de las partes, ¿no? Es decir, bueno, pues valorar en cierta medida, pues si tiene que haber cierto reparto
nosotros estamos aportando la financiación como administración y el conocimiento, pues puede tener sentido un reparto, pues eso, al 50%, al 60-40%, dependiendo si a la entidad pública, que normalmente esto funciona más de quedarse con parte de los derechos cuando es una entidad como más del ámbito de la investigación, ¿vale? Si es un ayuntamiento o si es un gobierno regional, no suele tener interés en quedarse con ellos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que dejar clara es esta colaboración determinada y que quede claro desde los derechos, ¿no? Vale, bueno, esto era lo que os decía, ¿no? La opción de que el comprador se reserve todos los derechos pues no es beneficiosa en el sentido que tiene que pagar la ejecución del contrato. Quiero decir, alguien podría pensar, bueno, es que tiene todo el derecho a pedirlo, porque es el que está pagando, es porque el que ha detectado la necesidad y es en el que se va a aprobar, ¿vale? Puede haber algún motivo a veces en los que se lo reserve la administración por causas de interés público, ¿vale? En temas de defensa puede ser que se los quede, pero normalmente no es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene interés en esa explotación posterior y además quiere incentivar a la participación de los compradores. Entonces, la opción que veréis más habitual, yo diría 95% de los casos, es que el comprador comparta con el adjudicatario los DPIs. Esto va a ser un estímulo para vosotras, para las empresas, porque vais a poder explotar los resultados a posterior. Eso permite, en cierta medida, disminuir el precio del contrato, porque bueno, a alguien le puede interesar, oye, pues no me paga 100, me paga 95, pero yo me quedo con esto y además me quedo con estos derechos, quedo con haber hecho el primer producto para un cliente de referencia, él me va a apoyar en la comercialización de esto y puedo decir que lo ha probado ahí, pues realmente puedo ganar un poco menos ahora porque voy a ganar más, ¿no? También se puede prever, y lo veremos, ventajas y desventajas, la posibilidad de retorno de royalties por ceder esos derechos, ¿vale? Y esto es una práctica que hace unos años se empezó a poner más en marcha y luego pues, bueno, las administraciones han ido abandonando un poco por la complejidad, sobre todo en la gestión. Y lo han ido sustituyendo por otro tipo de contraprestaciones, que veremos cuáles pueden ser, ¿no? Luego, lo que suele existir también es que sí se reserve la entidad pública una licencia de uso gratuita. Es decir, yo cedo a la empresa los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero me quedo con poder usar de manera gratuita este desarrollo, ¿no? Y a veces incluso cederlo a terceros siempre y cuando, es decir, no puedo decir, bueno, pues me lo quedo, una licencia de uso gratuita para mí y para todo aquel que me lo pida. Porque entonces la empresa dirá, oye, no, porque si ya no solo eres tú, sino todo el que se te ocurra que se lo vas a dar después, pues ya me estás quitando el mercado. Pero bueno, a veces sí puede ser, pues bueno, si es un gobierno regional, pues que se diga, bueno, pues a otras áreas del gobierno que estén interesadas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí en cierta medida estás reservándote algo, pero el mundo es muy grande y todavía pues la empresa puede sacar beneficio de otros estados, ¿no? Vale, luego también la cesión del prototipo de que se desarrolle, realmente pues también hay que establecerla ahí, ¿no? Entonces, pues el prototipo como tal puede que se lo quede como en la administración, ¿no? La propiedad en cuanto al prototipo, ¿vale? Bueno, entonces esto veréis un poco, son cláusulas más o menos que podéis ver en algún contrato, ¿no? Entonces, la primera es una cláusula en la que hay una cotitularidad, es decir, se reparten los DPIs y en este caso, pues bueno, la administración se queda con no más de un 20%. Y la segunda cláusula, que podréis ver más común, es la que los DPIs corresponden al adjudicatario que los haya generado y en contraprestación, el órgano de contratación y los terceros directamente vinculados, pues las autorizaciones precisas en forma de licencias gratuitos para uso y explotación de estos para las finalidades de uso interno y los términos y condiciones que se concretan en esta cláusula, ¿vale? Entonces, esto a veces, cuando uno lee esto, dice, es que me da miedo, no sé a qué me estoy comprometiendo, si esto es bueno para mí o no.
Entonces, al final con esto lo que queremos es que entendáis un poco qué está detrás de esto, ¿no? Entonces, normalmente las cláusulas que veréis van a ser más del segundo tipo y lo que un poco os comprometéis ahí es que os quedáis con los derechos, pero pues la administración tiene la licencia de uso gratuito y en este caso, bueno, pues de cederla pues a aquellos terceros que tengan relación con él. Vale. Bueno, esta también son otros tipos de cláusulas, como bueno, podéis ver que son más rimbombantes o menos, la de arriba es como más sencilla y dice todos los derechos económicos de explotación generados durante la ejecución del presente contrato pertenecerán al adjudicatario, ¿vale? Aquí es súper abierta, no se reserva nada y así. Y el órgano de contratación se reserva licencia de uso universal, no exclusiva, gratuita, sobre todos los desarrollos aplicativos y productos generados. Bueno, pues veis que es en la misma línea que la otra, pero aquí no busca cederlos a terceros. Vale. Esta también es otra condición que empieza a aparecer ahora, que tiene que ver con la posibilidad de pues bueno, incluir un poco una licencia de uso para gratuitamente que todos los derechos incluidos con la traducción, adaptación y cualquier modificación puedan hacerse réplicas por parte de otras áreas de interés o de actividad de la administración, ¿vale? Entonces también es otro ejemplo que podéis ver. Bueno, entonces, si nos ponemos en la situación de que estamos en un modelo en el que se están cediendo los derechos de propiedad intelectual e industrial, pues la administración, ¿cuáles son esas contraprestaciones que puede pedir, ¿no? Bueno, pues básicamente tiene que pedir pues los resultados o lo que pretende conseguir con la licitación, detallar por qué tiempo, por qué ubicación lo está pidiendo y la vinculación de lo que está pidiendo relacionado con el objeto del contrato, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de contraprestaciones que se están empezando a poner es ampliar el servicio de mantenimiento evolutivo. Imagínate que tú digas, bueno, y esto además incluirlo como un criterio de evaluación en los propios contratos, que tú digas, bueno, pues a cambio yo de cederte los derechos, en lugar de que ahora pues te pida 2 años de mantenimiento evolutivo, voy a pedir años adicionales y además los valoro. Vale. Ampliar horas de formación al personal del órgano de contratación. Imaginar que yo estoy pidiendo, pues eso, desarrollar una plataforma de formación avanzada, ¿no? Y luego tengo que formar a mis propios técnicos de la administración en el manejo de esa herramienta. Bueno, pues esas horas que yo pueda pedir de formación pueden ser una contraprestación que se pida, ¿no? O el tema de formación no directamente a la administración, sino a los usuarios de esos elementos. Vale. Lo otro que decíamos es la posibilidad de pedir un poco la parte de royalties, es decir, pedir una contraprestación económica por la cesión de esos derechos. Y aquí hay que tener en cuenta si voy a ser capaz de gestionarlos, porque evidentemente si yo voy a pedir royalties por las ventas futuras de estos desarrollos, voy a tener que estar controlando desde el punto de vista de contabilidad de que lo que esa empresa comercialice a futuro de ese producto realmente le esté generando esas ventas, ¿no? Y entonces tengo que pues, hacer un informe de auditoría y comprobar eso. Eso me supone una intensidad en la gestión que no todas las administraciones pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí veis, esto es una cláusula de royalties que se ha puesto en algunos contratos, como decía, y aquí bueno, se establecía un poco pues, la forma en la que se iba a liquidar de manera anual y cómo el adjudicatario tenía que comunicar pues, sus cuentas anuales para liquidar eso, ¿no? En la práctica, ya os digo, se está utilizando muy poco, lo veréis muy poco en los contratos que se están haciendo, que se estén exigiendo ya los royalties, ¿no? ¿Qué derechos van a exigirnos los compradores, ¿no? Pues lo hemos dicho, ¿no? Exigir licencias a terceros para explotar los resultados en condiciones justas y una cláusula que estaréis viendo más en los últimos contratos es una cláusula que se llama callback provision
o cláusula de avocación, ¿vale? Esto ha empezado a ponerse porque cuando empezaron a desarrollarse los primeros contratos de CPI y se decía, bueno, pues la titularidad para seguir desarrollando este producto es de la empresa. Y entonces, pues la empresa pues desarrollaba la solución, luego veía que no tenía mucho potencial de comercializarla con otros y dejaba de invertir en esa solución, ¿vale? Con lo cual la administración que había invertido en desarrollar esa primera solución se quedaba con que había alguien que abandona esos desarrollos y por lo tanto no iba a evolucionar ese producto. Y además no podía evolucionarlo porque le había cedido los derechos de explotación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a introducir esta cláusula que lo que dice es, pasado un tiempo, que normalmente se está estipulando en 3 años, a veces 5, pero 3 años, si la empresa no ha ejercido su derecho de explotar estos resultados, la propiedad, la titularidad revierte a la administración para que sí pueda hacer, ¿vale? Y yo esto, por ejemplo, en el caso del Servicio Gallego de Salud, en algunos proyectos se ha impuesto esta cláusula y se ha hecho uso de esta cláusula, ¿vale? En alguna solución que la empresa pues, no tenía interés en seguir invirtiendo, la administración recupera esa titularidad y sigue invirtiendo con fondos suyos en el desarrollo y mejoramiento de esa solución. Vale. Aquí, bueno, lo que también os pueden pedir es que, bueno, contribuyáis a la normalización o publicar resúmenes de resultados para pues, garantizar un poco la interoperabilidad de ciertas soluciones, ¿no? Si estamos hablando sobre todo de proyectos que sean más del ámbito de software. Bueno, os quería poner aquí un ejemplo real de cómo una organización de cómo ha venido trabajando desde hace tiempo, ya desde el 2013, y cómo ha ido cambiando su modelo de derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, el Sergas, cuando empieza en 2013 con compra pública de innovación, tenía claro que buscaba pues bueno, proyectos que realmente fueran viables a largo plazo, que la implantación fuera económicamente asumible, que fueran mantenibles en el tiempo, que las empresas tenían que beneficiarse de la participación en los proyectos y que se debía compartir la inversión y riesgos, ¿no? Entonces, este modelo win-win se trasladó a algo así. La propiedad intelectual e industrial iba a ser para las empresas, la comercialización de las soluciones también, y iban a poder utilizar pues todo el sistema de salud como un centro demostrador y al cliente Sergas como un cliente pues también como prescriptor, ¿no? Con eso que se reservaba, la contraprestación que veíamos, derechos de uso gratuito, derechos de mantenimiento y evolución interna por parte de esos desarrollos y retorno, royalties, retornos en función del grado de comercialización, ¿vale? Esto dio lugar a que más o menos aquí se gestionaron 23 contratos del orden de casi 70 y pico millones de euros. Y lo que se obtuvo más o menos fueron estos grandes resultados, ¿no? El porcentaje de beneficios de comercialización fue muy alto, veréis el 53% y diréis, uff, altísimo. Y esto está un poco desvirtuado, ¿no? Porque este criterio no estaba tasado, entonces, bueno, pues una empresa ofertó casi el 100% de la venta de los royalties, ¿no? Entonces desvirtuó un poco esa media. Los mantenimientos de los productos se obtuvieron mantenimientos evolutivos de 4,5 años, ¿vale? Porque era un criterio que se puso ahí. Y la bajada de precio fue un 5%. Esto también es un dato interesante. Evidentemente, cuando yo estoy valorando y gestionando la parte de DPIs, el precio deja de tener importancia. Entonces, los contratos que veréis y los pliegos que veréis de compra de innovación, el precio no debe de ser más de un 5 o un 10%. Y incluso hay pliegos en los que ha sido un 0%, ¿vale? Que no se ha tenido en cuenta. Eso ha llevado a que los resultados aquí sí se fomentó la innovación empresarial. El 73% de la adjudicación participaron empresas gallegas locales y en el 80% pymes. Por lo tanto, sí hubo una incidencia muy importante en lo que sería el tejido de pymes, ¿no? Y estos últimos datos que salen pues, de una fase de encuestación, pues más o menos en el 25% había UTEs, es decir, las soluciones o los adjudicatarios fueron la agrupación de varias empresas.
y también en el 73% de los casos había una empresa multinacional participando también para pues la fase de comercialización futura, ¿no? Bueno, pues este modelo que se puso en marcha entre el 2013 y 2016, pues llevó a que pues, realmente datos de impacto en cobertura y calidad, pues que se pasara de, por ejemplo, gente que está monitorizada sanitariamente en el hogar, que era uno de los indicadores, pues de tener 400 personas a tener 100.000 en el 2023, que es el objetivo, ¿no? Y bueno, y otros indicadores. Bueno, pues con todo este aprendizaje de estos primeros proyectos de CPI, cuando en el 2016 se pone en marcha el siguiente proyecto, gran proyecto de CPI del Sergas, Código 100, que tenía una inversión de 16 millones de euros, pues se toman dos decisiones. Primero, eliminar los royalties, ¿vale? Se toma la decisión de que, el coste de gestión que implica eso no se compensa, y además que era muy difícil revertir después esos ingresos a la administración, al propio Sergas, ¿no? Porque eso pues entra dentro de la administración de las consejerías de Hacienda y tienes que generar todo el crédito. Y luego, lo que os decía, ¿no? A partir de aquí se introduce la cláusula de callback provision, porque se había visto pues, que algunos elementos pues, no habían funcionado bien y se había perdido ahí poder avanzar en ciertas soluciones. Entonces, en este sentido, pues aquí lo que nos dice también las orientaciones de compra pública e innovación de la Unión Europea es que hay que adquirir todo lo necesario, pero solo lo que sea necesario o vaya a ser en el futuro. Es decir, pues si yo no voy a necesitar tener esos derechos, pues ¿para qué los quiero? Porque si los quiero, o pues los voy a tener que pagar o voy a tener que pedir menos contraprestaciones, ¿no? ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de poner en marcha estos modelos de DPI las administraciones? Bueno, pues aquí un poco por repasar, una administración debería de tener, o vosotros tendríais que ver que tiene, por un lado, pues unos aspectos generales, ¿no? Una idea y objetivo inicial de qué quiere y para qué lo quiere, ¿vale? Bueno, no es lo voy a pedir porque lo he pedido siempre. Las capacidades y posibilidades. ¿Qué puedo hacer? Es decir, ¿tengo capacidad para gestionar esto? Entonces, bueno, puede tener sentido que pida royalties, si no, no. Y luego los resultados e información de la consulta al mercado. ¿Qué me ha dicho el mercado? Entonces, en las consultas al mercado veréis que cada vez más es un tema donde los derechos de propiedad intelectual ya se está preguntando a las empresas si tienen algún tipo de limitación en cuanto a esos derechos y qué estarían dispuestas a dar como contraprestación, ¿vale? Eso para ya tener esa información de cara a redactar estas cláusulas después en los contratos, ¿vale? Entonces, cuando se os pida, pues tenéis que tener claro qué se os está pidiendo y también qué puede ser beneficioso para vosotros. Y aquí tiene mucho que ver con el modelo de negocio que cada empresa también tenga, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la empresa tiene un modelo más de negocio que es no tanto la licencia del producto, sino los servicios asociados, bueno, que un poco en cada caso puede variar, ¿no? El siguiente elemento que tiene que contener este modelo de DPIs que tenga la entidad pública es, bueno, cómo es esa titularidad, si conviene quedarse con la propiedad intelectual. Y ya digo, esto puede ser, el modelo puede ser como las pautas generales y contratación a contratación de CPI puede variar un poco. Es decir, por norma una administración puede que no tenga interés para nada en quedarse con los CPIs, pero justo hace un contrato específico, un ámbito específico, que ahí, en ese caso concreto, podría como tener el interés, ¿no? Entonces, digamos que el modelo es como la estrategia general y luego hay que aterrizarla a la estrategia de DPI de cada contratación. Bueno, ¿qué derechos se deben de conservar? Los derechos de uso, de modificación, previendo lo de ahora y lo del futuro. El territorio normalmente pues, se deja que sea ámbito mundial, que sea irrevocable, si es revocable, en qué condiciones. Y finalmente, pues bueno, el precio del contrato, tener en cuenta pues bueno, que va vinculado a la cesión de explotación, lo que hemos dicho. En la parte también de pues los datos que se están pidiendo ahí, pues bueno, al precio que va a tener
con la cesión de los derechos y con la licencia, o el precio que tendría sin ceder esos derechos, ¿vale? Bueno, pues un poco teniendo esto como gran modelo y viendo pues las cláusulas a las que os podáis encontrar ya en pliegos específicos, un poco, pues bueno, ya entiendo que con esto tenéis un poco de claridad de qué os van a estar exigiendo, dónde vais a ver esas cláusulas. Normalmente es una cláusula específica que está dentro de los pliegos, aparece como exactamente derechos de propiedad intelectual e industrial, es ahí a donde tenéis que ir, leerla y evidentemente ver lo que os están exigiendo y saber que a veces hay contratos que puede variar, ¿no? Y vosotros, bueno, sabiendo qué es lo que está pidiendo la administración en ese caso, también tenerlo en cuenta para hacer vuestras propuestas económicas, ¿no? Entonces, pues, evidentemente es una cláusula que en otro tipo de contratos pues, pasa desapercibida, pero un contrato de DPI es lo primero que tenéis que ir a mirar, ¿vale? Porque influye y mucho en vuestra propuesta económica y en las condiciones que vais a tener después a futuro. Y nada, hasta aquí era un poco lo que os quería contar y ahora pues abrimos la fase de dudas y preguntas y vamos un poco en el debate. No veo el chat. Sí, a ver, te digo. De momento no tenemos preguntas. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta, te damos las gracias, Sandra. Me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Muchas gracias, Sandra, como estaba diciendo, y también recordar que, como decíamos al principio, este será el último taller hasta después de verano. Os seguiremos informando de las próximas sesiones que ya están organizadas para el 15 y 16 de septiembre, y aprovechamos también para comunicaros que el día 29 de septiembre organizaremos el foro de compra pública innovadora. Y nada, dicho esto, solo me queda desearos un buen verano y que nos vemos a la vuelta. Vale, pues perfecto. Entonces, nada, es un tema tedioso esto de los DPIs, pero espero que ahora que alguien que lea una cláusula esté un poquito más cercano. A ver si poco a poco se va acercando el concepto, la idea y, oye, y salen cosas chulas. Vale, venga, Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Chao.